a los dos grandes objetivos que tiene el aparato respiratorio. Permitir, facilitar el ingreso del oxígeno del medio ambiente hacia el alveolo y del alveolo hacia la sangre. Y viceversa para el caso del dióxido de carbono, desde la sangre al alveolo y del alveolo afuera hacia el medio ambiente. Los conceptos que hemos revisado ayer, lo que acabo de mencionar, toda la respiración involucra varios procesos o eventos biomecánicos y físico-químicos que favorecen esos dos objetivos. Esa es la finalidad, hacer que el oxígeno en particular pueda llegar hacia los tejidos, recordando, porque ayer ya lo hemos dicho, al aparato respiratorio solo le interesa que la sangre, mejor dicho, que el oxígeno llegue a la sangre. De ahí en adelante, el aparato respiratorio no se hace responsable. Para que llegue a los tejidos, lógicamente, hay un trabajo conjunto, coordinado, junto con el aparato cardiocirculatorio, y es este último el que va a ofrecer este oxígeno que es vital para muchos procesos metabólicos hacia los tejidos. Un eminente, una referencia en el ámbito de la fisiología respiratoria, decíamos ayer, es el señor West, quien ha descrito muchos eventos de la biomecánica, biofísica y bioquímica respiratoria. Hoy por hoy mantiene actividad, está vivo y sigue realizando investigaciones en temas de fisiología respiratoria. Gracias a él, hemos dicho ayer, en los pulmones conocemos tres grandes zonas en relación al flujo ventilatorio y al flujo de sangre, y justamente se conocen por ello como las zonas de West, la zona 1, zona 2 y zona 3, que posteriormente estarán revisadas. ¿Qué más hemos visto? Tiene su libro, les decía, pueden revisarlo para fisiología respiratoria. Y el aparato respiratorio como tal es un conjunto. Ayer aclarábamos, no solo deberíamos considerar a las fosas nasales, a la faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones como parte del aparato respiratorio, sino también todos los elementos y o tejidos que constituyen la caja torácica, porque gracias a ellos se genera la biomecánica respiratoria, que es fundamental para el mecanismo de ventilación como tal. Hemos dicho ayer, la respiración la dividimos en dos: inspiración, expiración, y se completa todo un ciclo respiratorio como tal, pero la inspiración tiene sus dos bases, la ventilación y la hematosis. Entonces ya hemos definido, lo volvemos a hacer hoy, ¿qué es la ventilación? Son todos aquellos procesos biomecánicos, biofísicos, que permiten que el oxígeno entre hacia los alvéolos. Esa es la ventilación. Este gas que está aquí en el medio ambiente va a llegar a nuestros alvéolos. Eso es ventilación. Entonces, en ese trabajo hay un rol importante y activo, fundamental, de varios músculos, como el diafragma, músculos intercostales externos, los accesorios de la respiración, pectorales, serratos, escalenos y otros. Una vez que el oxígeno llegue a los alvéolos, tiene que generar el otro proceso de la respiración o de la inspiración, que es la hematosis. El oxígeno va a entrar al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono va a salir de la sangre hacia el alvéolo. Ese es otro proceso biofísico y bioquímico. Ayer decíamos, y lo vuelvo a reiterar, este mecanismo de hematosis no es interdependiente de cada gas. ¿Qué quiero decir? El oxígeno no depende necesariamente de la presencia del dióxido de carbono para generar el intercambio, ni el dióxido de carbono depende del oxígeno. Cada quien es independiente. Solo necesitamos, les decía ayer, porque se lo van a profundizar luego, solo necesitamos que se genere un gradiente de concentración y un gradiente de fuerza de presión, a lo cual vamos a llamar hoy en adelante la presión parcial.
tanto del oxígeno como del dióxido de carbono en alveolo y a nivel sanguíneo. Eso es lo que nos interesa. Pero para que llegue al alveolo el oxígeno fundamentalmente, la biomecánica, lo hemos dicho ayer, que va a generar otro gradiente también diferencial de presiones. La presión medioambiental, este aire que tenemos acá, tiene una fuerza de presión y una concentración X de moléculas que son importantes para nosotros, oxígeno. Entonces, ese gradiente de presión tenemos que cambiarlo, porque en un momento vamos a ver que en el medio ambiente, como en el alveolo, la presión es igual, es la misma. Últimos aspectos que vamos a recordar que hemos visto ayer. Hay dos grandes eventos llamados respiración: la respiración externa y la respiración interna. La externa incluye los dos eventos que ya hemos citado, la ventilación y la hematosis, y eso es muy propio del aparato respiratorio. Pero la respiración interna incluye otras etapas, como por ejemplo el transporte de los gases, en este caso el oxígeno, desde los vasos sanguíneos pulmonares o perialveolares, van a llegar primero al corazón, y del corazón a través de la aorta se distribuyen hacia todos los tejidos. Se recoge el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono junto con el oxígeno, pero ya en menor concentración, vuelven al corazón y nuevamente a la circulación menor. En esta etapa, cuando los gases están justamente en contacto con los tejidos, cualquier órgano que se les ocurra, que se les imagine, por ejemplo piel, por ejemplo huesos, órganos profundos, hígado, riñones, demás, en esos órganos se está generando el otro evento también de intercambio de gases. ¿Ya? Si bien no hay un término preciso como en vía respiratoria, que es la hematosis, aquí pudiéramos llamarle también hematosis interna. Entonces, el oxígeno, pero es inverso. Acá el oxígeno está entrando a la sangre, acá el oxígeno está saliendo de la sangre para llegar a la célula, a los tejidos. Y al revés también, el dióxido de carbono está saliendo de las células, de los tejidos, entrando a la circulación, y recién va a dirigirse hacia la vía respiratoria. Entonces, evento de respiración externa, que el oxígeno llegue a los alvéolos y el dióxido de carbono salga al medio ambiente. Evento de respiración incluye transporte, la hematosis interna, ¿da?, o intercambio de gases, y nuevamente mecanismo de transporte. Y nos hemos quedado acá, y les he dejado una interrogante grande. Primero, recordar qué es esto. Les decía, nuestro medio ambiente tiene una composición química. Primero, esa composición química, o sea, el aire que respiramos, lo trabajamos de este modo. De un 100% del aire que inspiramos, ¿ya?, ¿a cuánto le corresponde la concentración o partículas o moléculas de oxígeno? Y ahí nos da justamente la referente que les decía ayer. Esto es global. Del 100% del aire que tenemos, podemos hablar en cantidad de moléculas, o sea, de 100 moléculas que hay en el medio ambiente, 78 corresponden al nitrógeno. Entonces, el aire que inspiramos es más nitrógeno que incluso el gas que nos interesa, que es oxígeno. Del 100% o de 100 moléculas que respiramos o que están en el medio ambiente, 21 son de oxígeno. Y un 1%, o dicho de otra manera, una sola molécula, ¿ya?, de 100 moléculas que hubieran acá en el aire, una sola es cualquier otro gas. Cualquiera, indistinto, el que se les ocurra que esté suspendido aquí en el aire. ¿Por qué 1%? Porque hemos dicho, sus propiedades son más ligeras de algunos de estos gases, y por ende también su concentración es mucho menor, están más dispersos que el propio nitrógeno y el propio oxígeno. Y les decía ayer, este parámetro es fundamental. En medicina lo conocemos como la fracción inspiratoria de oxígeno, o simplemente la IO2. Es un dato muy importante.
ayer decíamos, la FiO2 es global. ¿Qué significa? Aquí en La Paz, la FiO2 es 21%. Me voy al Alto, sigue siendo lo mismo. Me voy a Santa Cruz, Cochabamba, Beni, a cualquier punto del país, sigue siendo 21%. Me voy a la China, me voy hacia el Polo Norte, hacia el Polo Sur del planeta, sigue siendo el 21%. O sea, de cada 100 moléculas, 21 tienen que ser oxígeno. Tienen que ser oxígeno. Y les decía, hay esta controversia. En el ámbito deportivo, muchos se quejan de venir a jugar acá, a nuestra ciudad, a nuestros estadios, sobre todo en el tema del fútbol, e incluso se generan comentarios muy irracionales de nuestra población y nuestra latitud, o sea, de donde vivimos. Y les dejaba con la interrogante, ¿será tan cierto? O sea, las personas que vienen, qué sé yo, los gauchos, los brasileros, cuando vienen a jugar, ¿tendrán la razón de que realmente aquí no se puede hacer deporte? La respuesta es simple, están errados, no es real. Porque si hubiera esa realidad, ayer les decía, hubo un comentario muy descabellado, muy fuera de lugar, de una, no sé si era diputada chilena que recuerda el año pasado, que decía los bolivianos no piensan bien porque no oxigenan bien. Irracional, porque recordemos, el país no es solamente altiplano, no es solamente altura, ¿ya? Por un lado, pero la realidad de la oxigenación en nuestra población tampoco es que realmente estamos deficientes de oxígeno, y espero que entre hoy y mañana terminen de entender aquello. Entonces empecemos con lo primero. ¿Es real esa queja de que venir a jugar acá en la ciudad de La Paz, el Alto, es, no voy a agarrar el término humano, pero es bastante dificultoso para algunas personas? Sí es real, ¿ya? Hay esta realidad. Primero, recordemos, hace un instante decíamos, la FiO2 es global. A donde nos vayamos, a donde estemos pisando en un punto del planeta, la FiO2 siempre tiene que ser 21%, pero hay otro parámetro que no podemos olvidar, y es el tema de la presión arterial, presión ambiental. ¿Ya? ¿Qué nos dice? A mayor altitud, menor presión barométrica. A mayor altitud, menor presión barométrica. ¿Qué significa? Que si tenemos 100 moléculas y estamos acá, en La Paz del Alto, por la fuerza de la presión medioambiental, atmosférica o barométrica, los gases que tenemos aquí en altitud están más separados, están más dispersos. Supongamos que nosotros somos moléculas de gas entre nitrógeno, oxígeno y otros gases. Entonces, acá en la altura, yo si fuera oxígeno, yo estoy lejos de un nitrógeno, y de otro oxígeno, y de otro. Estoy más alejado. Entonces, cuando inspiramos, estamos inspirando una cantidad suficiente de oxígeno o de gases, vamos a decir, pero como estamos tan dispersos, solamente entra un número, me refiero a la vía respiratoria, solamente entra un número considerable de moléculas de oxígeno. Y ustedes dirán, pero doctor, acaba de decirnos que la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, es global en todo el planeta. Sí, pero solo se maneja en tema de proporción o porcentaje. O sea, vamos a seguir inspirando 100 moléculas, ¿ya? O al revés, digamos que no inspiramos las 100 moléculas, sino que inspiramos solamente 80. Pero de esas 80 moléculas, el 21% sí o sí tienen que ser moléculas de oxígeno. Siempre. Entonces la FiO2 no se trabaja con número o valor real absoluto molecular, se trabaja en proporción o porcentaje. Entonces, esa es una realidad. ¿Qué pasa con los jugadores o las personas que llegan
de latitudes más bajas. Lógicamente, cuando llegan acá, sienten y tienen esa sensación de dificultad respiratoria, o sea, disnea, por el simple hecho de llegar acá. Porque les cuesta, ellos respiran normal, generan una inhalación, están ingresando, como nosotros ahora, 70, 80 moléculas de gases, y solamente el 21% de esa cantidad de gases que inspiren van a ser oxígeno. Pero su cuerpo no está adaptado. No está adaptado. ¿Por qué? Me adelanto un poquito para que entiendan mejor. Ellos, con una buena fuerza de presión atmosférica, que de una vez lo mencionamos, ¿cuánto es la fuerza de presión atmosférica en latitudes bajas a nivel de la costa? 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es nuestra presión barométrica aquí en la altura, La Paz, el Alto? Entre 500 y 510 milímetros de mercurio. Pero cada uno se trabaja igual, de manera igualitaria. O sea, 760 para los que viven cerca de la costa es una atmósfera. 500, 510 para nosotros que vivimos aquí en La Paz el Alto, sigue siendo una atmósfera. Es igual para nosotros. Pero la fuerza de presión es diferente. 760 lógicamente es mayor que 500 o 510. Entonces, esta fuerza de presión ya hace que los gases, como vemos en el esquema, estén más dispersos. En cambio, los que viven cerca de la costa, Santa Cruz, Beni, Pando, sus moléculas de gases en general están más contiguos, están más cercanos. Entonces, cuando ellos inspiran, en una sola bocanada de inspiración, están ingresando las 100 moléculas que necesitan. Y de esas 100 moléculas, 21 sí o sí van a ser oxígeno. Para nosotros ahí está la diferencia. En una sola bocanada de inspiración, nosotros ya no ingresamos necesariamente 100 moléculas. Podemos ingresar 70, 80, 60, dependiendo de dónde realmente estemos. Pero la realidad, vuelvo a insistir, de la FiO2 es que de ese total de moléculas, el 21% siempre tienen que ser oxígeno. Entonces decíamos, ¿qué está pasando con esta población, con esta gente que llega justamente desde la costa a la ciudad de La Paz, el Alto, indistintamente a hacer deporte, turismo o cualquier otra actividad social? Ellos, les decía, no tienen los mecanismos compensatorios que nosotros ya tenemos pues desde hace miles de años. ¿Como cuáles? En sentido respiratorio, ellos, por ejemplo, solamente respiran entre 14 y 18 respiraciones o ciclos ventilatorios por minuto, promedio, 16. O sea, ellos respiran 16 veces. Y como llegan generalmente por vuelo, ¿ya? O sea, y es un tiempo corto a su arribo, a su llegada acá a la ciudad del Alto, ciudad de La Paz, entonces no les da el tiempo suficiente o necesario como para poder aclimatarse o adaptarse a esta deficiencia de oxígeno, que sí es una realidad, pero no estoy dándole la razón a cierto personaje, a cierta señora. Vivimos en un estado de hipoxia barométrica. Vivimos en un estado de hipoxia barométrica. Pero, cuando ellos llegan con solamente 16 respiraciones, no logran compensar esa deficiencia de oxígeno que tenemos aquí en el medio ambiente. Nosotros, ¿por qué subsistimos? Porque a diferencia de ellos, nosotros sí tenemos ya un sistema de compensación ventilatorio. Primero, ¿qué significa? Nosotros respiramos más veces que ellos. Nosotros tenemos un ciclo ventilatorio ya en frecuencia de entre 18 hasta 22 respiraciones por minuto. Promedio, 20. O sea, respiramos 4 veces más que los que respiran o de las personas que viven en la costa de esta población. Entonces, si hacemos un cálculo, bueno, aunque no es conveniente de momento,
pero es simplemente cuestión de hacer números. ¿A qué me refiero? Como respiramos más veces, nuestro ciclo ventilatorio, por ende, está compensando esta, que no es aparente, esta es una realidad, este estado de hipoxia barométrica. O sea, si nosotros queremos igualar a cómo ellos ventilan en cuanto a el aporte de oxígeno, decíamos, de cada 100 moléculas, 21 ellos siempre van a tener de oxígeno, pero nosotros vamos a tener, qué sé yo, 18, 15 moléculas. ¿Cómo lo compensamos? Ventilando más veces. Entonces, ese aporte adicional, o sea, esas 4 respiraciones más que lo que ellos tienen, hace que nuestros tejidos, nuestros órganos, trabajen prácticamente de manera igual. No tenemos realmente una deficiencia de oxígeno. Ah, pero ustedes dirán, porque luego lo vamos a ver, pero la presión parcial de oxígeno o presión arterial de oxígeno es realmente menor. Y también es otra realidad. Sí tenemos una presión parcial de oxígeno más baja que los que viven en la costa, pero ahí viene nuestro otro segundo mecanismo compensatorio. Y no solamente segundo, tercero incluso. ¿Cuál? Tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos y tenemos mayor cantidad de hemoglobina. ¿Eso en qué nos favorece? Podemos captar más oxígeno y transportarlo más rápido que lo que ellos transportan. Y además también nuestra frecuencia respiratoria es más, frecuencia cardíaca es más alta de lo que ellos tienen. Ellos están entre 60 a 70 latidos minutos. Nosotros fácilmente estamos entre 70 y hasta 90 latidos minutos, con un promedio de 80. Entonces, esos 3 factores a nosotros nos permiten subsistir de manera normal. No tenemos un verdadero estado de deficiencia de oxigenación como se mencionaba. Pero sí es una realidad. ¿Cuál es la importancia del oxígeno en los tejidos? O sea, ¿por qué requerimos oxígeno en nuestras células? Primero, que nosotros tenemos un proceso metabólico fundamental, o sea, somos seres biológicos con metabolismo de tipo aerobio. O sea, sí o sí requerimos al oxígeno para diferentes eventos o procesos a nivel celular o intracelular. ¿Ya? Lo básico es entender que generamos muchos procesos de óxido-reducción. O bien se oxida o se reduce algún compuesto, tanto para la catálisis como para el mecanismo del anabolismo. Entonces el oxígeno particularmente tiene que llegar a este organelo que es fundamental, la mitocondria, y este oxígeno permitirá justamente la oxidación de la glucosa para el proceso metabólico de la misma en esta etapa que se conoce como la glicólisis, ¿no? En la glicólisis usamos oxígeno para poder obtener un producto que es fundamental, que es el ATP, energía. Entonces, el oxígeno participa justamente en ese proceso fundamental, producción de ATP. Al mismo tiempo, ese oxígeno, en el proceso metabólico de óxido-reducción, también permite la formación de nuevas moléculas de agua, también trabaja o se comporta como un aceptor de electrones y asimismo también mantiene actividad neuronal. Lógicamente, mantiene actividad neuronal al producir ATP y al producir los otros procesos metabólicos. ¿Qué más? El oxígeno tiene también su importancia en la actividad muscular, lógicamente, se lo requiere mucho. También permite la activación y la respuesta inmunitaria. Este detalle también es fundamental. Hay algunas células como los macrófagos, los neutrófilos e incluso los eosinófilos que producen muchos compuestos en base a oxígeno. Por ejemplo, podemos producir peróxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno. Podemos producir las llamadas especies reactivas del oxígeno. ¿Y para qué sirve esto? Esos componentes, que son muchos derivados del oxígeno,
dentro de ellos justamente el peróxido de hidrógeno, ayudan como armas biológicas, armas químicas, porque un macrófago, un neutrófilo o un eosinófilo puede liberar estas especies reactivas del oxígeno cuando se enfrenta cuerpo a cuerpo con un patógeno, puede ser bacteria, puede ser un parásito generalmente. ¿Ya? Entonces sirve para ello. Dentro de la respuesta inmune participa en diferentes procesos tanto de anabolismo como catabolismo, que ya habíamos mencionado. Y para cerrar por hoy el tema del tiempo, vamos a mencionar algunas de las leyes tanto biofísicas y bioquímicas que tenemos que entender para este segmento de fisiología respiratoria. Sencillito. A ver, tenemos por ejemplo acá la ley de Boyle-Mariotte, que es muy clásica, que nos dice la concentración y la cantidad de moléculas de un gas, porque puede ser con un fluido, con un líquido, pero en este caso estamos hablando de gases, oxígeno, dióxido de carbono. La ley de Boyle nos dice la cantidad y la concentración y la fuerza de presión es dependiente del recipiente. O sea, mientras más amplio el recipiente, mayor su capacidad de contener más moléculas y mayor su capacidad de generar una fuerza de presión, mientras la temperatura sea constante. Si le cambiamos la temperatura, esto puede variar. Y eso nos dice la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que la presión de un gas puede variar si nosotros modificamos la temperatura. Con una temperatura alta, las moléculas se mueven más. Lógicamente, esto lo recordamos desde el colegio, y al moverse más, generan una fuerza de empuje hacia la pared del recipiente, aumentando la presión. En cambio, con una temperatura menor, la presión lógicamente disminuye porque los gases dejan de moverse mucho. Eso nos dice la ley de Charles. Y para concluir por hoy, están las otras dos leyes, la ley de Gay-Lussac y la ley de Dalton. ¿Qué nos dice? Es similar. La ley de Gay-Lussac nos dice que en un recipiente, un gas en un recipiente mantiene una presión, en este caso baja, y una concentración X, es parecida a la anterior. Si modificamos la temperatura, no estamos cambiando la concentración, tampoco estamos cambiando el volumen, solamente estamos cambiando la fuerza de presión, de empuje. Aquí no se ha modificado el volumen ni la cantidad, solamente la fuerza de presión. Antes tenía una presión baja y luego por aumento de la temperatura la presión sube. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Esta es muy fundamental para la mecánica ventilatoria, porque la ley de Dalton nos dice es la ley de la proporción de los gases. ¿Qué significa? Sencillito. La ley de Dalton dice que la presión total de gases dentro de un recipiente, en este caso va a ser dentro de nuestra vía respiratoria, o lo es aquí en el medio ambiente, pues que no hay recipiente, ya la presión final total de los gases es interdependiente o resulta de la suma de los gases que se contengan en ese recipiente o en ese medio ambiente. Aquí tenemos el gas 1, tiene una presión, el gas 2 tiene otra presión. Si los mezclamos, los juntamos, se genera la fuerza de presión 3. La fuerza de presión 3, que sería la resultante. Y de hecho, eso ocurre en nuestro organismo, en nuestra vía respiratoria y a nivel alveolar. Porque ya hemos dicho ayer y hace un rato les decíamos, el aire no solamente es oxígeno, es nitrógeno, es oxígeno y son muchas otras moléculas de otros gases. Pero cuando lleguemos a los alvéolos, se van a dar cuenta que esto cambia un poco.
hay otros parámetros más de otros gases que interfieren para que el oxígeno pueda realmente llegar con una fuerza de fricción X al alvéolo y finalmente difundir. Entonces con esas leyes vamos a trabajar y tenemos que conocerlas. Hasta acá, señoritas jóvenes, muchas gracias nuevamente.